quiero tocar algunos puntos que nos van a ayudar a entender un poco la vida del apóstol Pablo y también las razones por las cuales escribió estas cartas a estas iglesias, sobre todo a la iglesia de Efesios. Empecemos primero porque el apóstol Pablo era un ciudadano romano y era un ciudadano judío. Al ser un ciudadano romano, él conocía las leyes romanas y también conocía la cultura romana. Por otro lado, también él tenía algunos derechos como ciudadano romano, y esto lo vamos a ver en la Biblia en diferentes partes donde él reclama su derecho. Y también hablaba el griego como ciudadano romano. Entonces, como ciudadano judío, Pablo había sido ya también entrenado, capacitado por un maestro que era de la línea de los fariseos, el cual se llamaba Gamaliel. Entonces Pablo había aprendido de Gamaliel toda la historia o toda la doctrina de la iglesia o de la iglesia judía, lo que podríamos llamar el Pentateuco o el Torah y otras diferentes leyes o libros que existían en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? En Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Hablemos ahora de Gamaliel. Gamaliel es un maestro judío, como dijimos, es maestro de la línea de los fariseos, quien había instruido a Pablo, y aparece en el libro de los Hechos cuando Juan y Pedro son llevados ante el Sanedrín para declarar acerca de por qué ellos estaban hablando acerca de Jesús. Y obviamente los líderes judíos de ese momento no querían que ellos continúen hablando acerca de Jesús. Entonces Gamaliel dice lo siguiente, dice, déjenlo ir, y si esto que están predicando, que están hablando es de Dios, va a continuar, y si no, se va a extinguir, así como se han extinguido muchos movimientos en la historia. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos 5:38 al 39. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Ahora hablemos de los fariseos. Los fariseos eran un grupo conservador dentro del judaísmo. Los fariseos estaban de acuerdo con muchas de las cosas que Jesús afirmaba. Los fariseos también eran reconocidos como buenos intérpretes de la ley, de alguna manera, pero también como buenos expositores de ella. Para uno empezar a ser fariseo tenía que hacer un juramento, y el juramento era honrar la ley todos los días de su vida, hasta el último día de su vida. Uno de los fariseos más reconocidos era Nicodemo. Nicodemo, en una ocasión Jesús lo reconoció como maestro de la ley. Pero hoy en día los fariseos, por lo menos la palabra fariseo no es bien reconocida. Algunos hasta lo consideran como un insulto porque es como decirte hipócrita. ¿Por qué eres fariseo? Eres un hipócrita. Esto quizás es por lo que Jesús enseña o por lo que Jesús les dice a ellos en Mateo 23:27, que dice lo siguiente. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Ahora podemos entender un poco más a Pablo. Pablo era de la línea de los fariseos, entonces él había hecho esta promesa de que él iba a mantener la ley hasta el último de su vida. Entonces Pablo estaba dispuesto a hacer cumplir eso. Ahora vemos este grupo de cristianos que aparecen después de la muerte de Jesús y comienzan a predicar acerca del Mesías.
Entonces, al predicar acerca del Mesías, esto atentaba contra las enseñanzas de los líderes judíos. Entonces, los líderes judíos comienzan a hacer una persecución a la iglesia o a estos creyentes de Jesús que predicaban. Entonces, entre esta persecución que ellos hacían, logran alcanzar a uno de los líderes de los cristianos. Era Esteban. Y Pablo estaba juntamente con ellos para aprobar la muerte de Esteban, para que él muriera apedreado. Esto lo podemos encontrar en Hechos 8:1 y dice lo siguiente. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ahora Esteban está muerto, pero Pablo no se quiere quedar solo ahí. Pablo quiere ir a cada pueblo y traer a todos los cristianos que pueda. Así que Pablo va donde los líderes judíos y les pide una carta, un permiso para poder ir a Damasco a capturar más cristianos y llevarlos a la cárcel. Y los líderes judíos le hacen caso y le dan la carta a Pablo. Pablo está en su camino a Damasco y en medio de su camino una luz potente aparece y le dice: Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Y Pablo, asustado en el suelo porque había caído con esa luz enorme, dice: ¿quién eres? Y Jesús le respondió: soy Jesús a quien tú persigues. ¿No sabes que es dura cosa dar golpes contra aguijón? Y Pablo, todo de miedo, le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le dice: tú tienes que ir a Damasco y alguien va a orar por ti y vas a poder recobrar la vista. Pablo va a Damasco y Ananías es la persona que viene a orar por Pablo, enviado por Jesús. Y después Pablo comienza a tener una transformación de su vida y comienza a aprender más acerca del cristianismo. Esto lo podemos encontrar en Hechos 9 del 1 al 31. Luego de esto, Pablo es bautizado y va a ser enviado por la iglesia como un misionero juntamente con Bernabé. Esto lo encontramos en Hechos 13 del 1 al 3 y dice lo siguiente. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Desde este punto, Pablo empieza sus viajes de misiones. Pablo va a tener 3 viajes de misiones y uno que va a ser en cautiverio. Pablo en su primer viaje viaja con Bernabé y comienzan a visitar algunas ciudades donde van a plantar algunas iglesias. En su segundo viaje, Pablo viaja con Silas a visitar algunas de estas iglesias que han plantado previamente para animarlas, para ver cómo están los miembros, para hablar con los líderes y cosas por el estilo. En su tercer viaje, Pablo va a hacer lo mismo, va a viajar otra vez a estas iglesias, algunas de esas iglesias, pero en este tercer viaje va a terminar en Jerusalén, donde va a ser apresado. Muchos de sus amigos no querían que Pablo vaya a Jerusalén, pero Pablo, guiado por el Espíritu, fue a Jerusalén. Entonces en Jerusalén es apresado y tenía que ser muerto o asesinado en ese lugar, pero Pablo reclama su derecho romano y tiene que ser llevado a Roma para ser juzgado. En este proceso de este viaje de cautiverio que Pablo va a tener, Pablo va a escribir muchas de las cartas que hoy conocemos, como las epístolas de Pablo. Estas cartas son enviadas a los corintios, a los efesios, a los romanos, etc. Pero en este proceso también Pablo va a escribir una carta que es muy conmovedora y es la carta a Timoteo, quien era considerado como un hijo en la fe de Pablo. Y esta carta o este pedazo de esta carta que
es una reflexión para los cristianos de tener una vida comprometida, de pelear hasta la muerte. La podemos encontrar en 2 de Timoteo 4 del 7 al 8 y dice lo siguiente: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo tanto, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Como pudimos ver, Pablo fue un hombre que tenía dos nacionalidades, judío y romano. Pablo conocía ambas culturas. Pablo tenía una hambre por seguir la ley al pie de la letra. Pablo tenía ese celo porque la ley se cumpliese y por las enseñanzas de la ley, y persiguió a los cristianos hasta que tuvo su encuentro en el camino a Damasco, y eso cambió su vida por completo. Ahora Pablo es un misionero que va a diferentes lugares y planta iglesias, y después de esto Pablo trata de que estas iglesias sigan el camino correcto, el camino de la palabra de Dios. Así que él envía cartas a todas estas iglesias, y finalmente envía una carta a Timoteo diciéndole que tiene que luchar hasta el final, de que tiene que pelear la buena batalla, así como él lo hizo. Este es el hombre que, inspirado por Dios, escribió las cartas, las diferentes epístolas que podemos encontrar en la Biblia,